Hola gente, espero que estén bien. Aquí está es próximo capítulo. Nota: este fanfic no es mío, crédito a su creador y al creador de los personajes que aparezcan en el fanfic. Lo único que es mío es el audio de video. Fin de nota y que comience el capítulo. Capítulo 25: al nuevo mundo. En una noche tan fría y lluviosa, estaba sorprendentemente cálido aquí en esta pequeña habitación. Después de todo, era simplemente una pequeña habitación con casi nada más que una cama individual, un sofá y una mesa al lado de la cama. También había una sola puerta que conducía a otra habitación y un par de ventanas en la pared del lado derecho de la cama. La única fuente de luz que se usó para iluminar toda la habitación fue solo una vela encendida que se colocó encima de la mesa. A pesar de que era solo una vela, todavía era suficiente. Allí, en la cama, estaba una hermosa mujer con una hermosa sonrisa. Gotas de sudor caían por su frente, y su rostro estaba tan blanco como un fantasma debido al agotamiento y el dolor que podía sentir por todo su cuerpo, especialmente en la parte inferior de su cuerpo. Pero a pesar de la condición débil de su cuerpo, cualquiera podía ver la felicidad desbordante en sus hermosos ojos esmeralda. De repente, la puerta que conectaba con la habitación contigua se abrió y la leal doncella de la mujer entró con un solo bulto en los brazos. «Mi señora», la criada llamó débilmente a su amo. Cuando la mujer en la cama posó su mirada en el bulto, sus ojos se iluminaron aún más. Sin embargo, cuando notó la ansiedad en el rostro de su criada, se preocupó y se alarmó al instante. «¿Está todo bien?». Su voz era algo ronca y débil al mismo tiempo, pero eso probablemente se debió a que había estado gritando sin parar durante horas antes de poder dar a luz a su primer hijo. Cuando pensó en la alegría de finalmente ser madre, su dolor y cansancio ya no le importaron más. «Ven, tráemela», exigió en voz baja mientras extendía los brazos, esperando que su doncella le entregara el bebé de inmediato. La criada, cuando escuchó las palabras de su señora, inmediatamente se arrodilló y lloró, sorprendiendo a la mujer en la cama. «Mi señora». La criada gritó. Mirando con los ojos muy abiertos a la doncella que lloraba, de repente tuvo un mal presentimiento. Preocupada por su hijo en los brazos de la criada, extendió las manos una vez más y dijo: «¿Qué pasa? ¿Le pasa algo? Tráemela. Rápido». La doncella parecía un poco reacia a hacerlo, pero teniendo en cuenta los sentimientos de su señora y el desafortunado niño en sus brazos, se puso de pie lentamente mientras sus lágrimas caían aún más. «Mi señora, la niña, la señorita mayor ya no respira». Golpear. Golpear. El repentino sonido de la puerta golpeando rompió sus recuerdos en pedazos e inmediatamente la devolvió a la realidad. Sacudiendo la cabeza para borrar los recuerdos tristes, luego guardó el libro que había estado leyendo durante las últimas 2 horas, o al menos lo intentó, antes de indicarle a la persona que estaba afuera que entrara. No mucho después de eso, una mujer de mediana edad entró con la cabeza ligeramente baja. Cerró la puerta antes de dirigirse a su maestro, que estaba sentado detrás de su escritorio, e hizo una reverencia respetable como debía. La mujer asintió, y sin perder más tiempo, su fiel doncella abrió la boca y dejó escapar las palabras que hablaban de los asuntos actuales de la gente en Mer y Geoise a su amo. No fue mucho. Era solo el informe diario habitual de lo que los otros nobles mundiales habían estado haciendo hoy. Las cosas que escuchó hoy fueron las mismas que escuchó ayer, y probablemente también escucharía lo mismo al día siguiente. Para ser franca, en realidad no quería saber qué habían estado haciendo esas personas narcisistas, pero aquí, no saber nada era lo mismo que prepararse para un funeral anticipado. Llevaba décadas viviendo aquí. Así que sabía que para sobrevivir, tenía que ser consciente de su entorno y también de las personas que la rodeaban. Una vez que la criada terminó con su informe, preguntó: «¿Eso es todo?». «Sí, mi señora». Ella asintió. Entonces sus ojos brillaron con interés cuando recordó un asunto. «Cuento que Lord Mjosgard ha estado viajando al reino de Uzu estos días. ¿Alguna información sobre él?». La sirvienta pensó por un momento antes de responder ninguno. Parece que Lord Mjosgard todavía está disfrutando de su tiempo libre allí. La envidia brilló en sus hermosos ojos esmeralda cuando escuchó eso. Cualquiera aquí en Mer y Geoise sabía que Lord Mjosgard de la familia Don Quixote estaba en buenos términos con el líder de Uzu por algunas razones. Nadie sabía por qué Monkey D. Naru incluso permitiría que alguien con el estatus de noble mundial pusiera un pie en su reino cuando ella era la que estaba tan en contra del gobierno mundial en primer lugar. Y cuando los otros nobles mundiales intentaron preguntarle a Lord Mjosgard cómo pudo llevarse bien con Uzukage, lo único que dijo fue que finalmente había admitido sus pecados y que había sido reconocido.
Nadie sabía a qué se refería con eso. Ella recordó que Lord Mjosgard era la escoria típica de Mer y Geoise antes de que de repente se convirtiera en un verdadero ser humano después de ser asociado con la sirena del rey Norzhuru. Entonces, ella en realidad no tenía ningún problema con él. Y nadie aquí se atrevió a meterse con él debido a la inesperada amistad entre él y el Uzucage. Si Lord Mjosgard realmente estaba en buenos términos con el Uzucage, entonces la mujer probablemente haría algo drástico como volar otra parte de su tierra sagrada si se metían con él. Sin embargo, la mayoría de ellos dudaba que Monkey D. Naru hiciera algo así solo por alguien que ni siquiera tenía una posición alta en su propio clan. Veo. Ella asintió. La sirvienta parpadeó cuando recordó algo y dijo: mi señora, olvidé decirle esto, pero parece que algunos de ellos también se están preparando para ir a Uzu. Entrecerró los ojos y de repente golpeó la mesa con el puño, lo que sorprendió a su doncella. ¿Por qué razón van allí?, exigió. La fiereza en sus ojos fue suficiente para decir que no estaba nada contenta con la idea. Mis disculpas, pero no tengo idea, mi señora. Su doncella se disculpó mientras bajaba aún más su cuerpo. No, está bien. La mujer suspiró y se frotó la sien al sentir que le venía un dolor de cabeza. Si bien no estaba segura de por qué esas personas querían ir a Uzu, podía adivinar la razón. Probablemente querían ver a Naru e hicieron una conexión con ella tal como lo hizo Lord Mjosgard. Lo único era que no tenía ni una pizca de buena opinión de ellos, por lo que odiaba absolutamente la idea de que empañaran el lugar de Naru con sus malas auras. ¿Hay alguna noticia reciente del Uzucage?, ella preguntó después de unos momentos de silencio. Su doncella negó con la cabeza. Ninguno. Estaba a punto de hacer otra pregunta, cuando una voz profunda la interrumpió de repente. Si quieres saber sobre Naru, deberías haberme llamado. La voz inesperada hizo que la sirvienta agarrara instintivamente el arma que había escondido debajo de su ropa antes de girar su cuerpo y apuntar con el arma a la persona que logró entrar a la habitación sin que nadie se diera cuenta. Un buen reflejo como siempre, Gracia. El hombre aprobó. Ni siquiera mostró ninguna sensación de pánico cuando un arma le apuntó a la cara. Cuando la criada cuyo nombre se reveló como Gracia reconoció al hombre, inmediatamente quitó su arma e hizo una reverencia. Mis disculpas, mi señor. Tú. La mujer pareció sorprendida por su repentina aparición, pero luego una brillante sonrisa adornó su rostro mientras se levantaba y caminaba alrededor de su escritorio antes de arrojarse sobre el hombre. A pesar de las enormes diferencias entre su apariencia, ya que la mujer vestía un hermoso vestido acorde con su estatus, mientras que el hombre simplemente vestía una capa oscura gastada, nadie podía negar el aura armoniosa que irradiaba de ellos. Dragón envolvió sus brazos alrededor de la mujer y sonrió. Debido a su gran cuerpo musculoso, la mujer se veía bastante pequeña y frágil en sus brazos. Al ver a los dos encerrados en un abrazo, Gracia sonrió con complicidad mientras se disculpaba antes de ir a proteger la puerta desde afuera como lo había hecho tantas veces durante los últimos 24 años. No me dijiste que vendrías tan pronto, dijo ella tan pronto como terminaron el abrazo. Dragón la miró con una mirada tan anhelante que la hizo sentir un poco tímida, como si todavía fuera una joven enamorada. Si bien tenía casi 50 años, todavía parecía tener veintitantos años. No importaba, porque para Dragón, ella seguía siendo la misma mujer de la que se enamoró hace al menos 3 décadas. María era su nombre de pila y también era la madre de sus hijos. Con su hermoso cabello oscuro atado en un moño prolijo y su par de ojos verde esmeralda, podría decirse que es la versión mayor de su hija si no fuera por el rico color esmeralda de sus ojos y la falta de la marca de los bigotes de su hija. Tomó la gran mano de Dragón y lo llevó a sentarse junto a ella en el sofá. Frunciendo el ceño, preguntó: ¿pasa algo? Pensé que dijiste que no podrías venir por unos meses. ¿Está todo bien con el ejército? No, todo está bien. Él le aseguró. De hecho, no pude resistirme a venir a verte. Ella no pudo evitar reírse suavemente. ¿Por qué? Acabo de conocer a Luffy. Su corazón dio un vuelco y su cuerpo se puso rígido, claramente no esperaba eso. Pero se compuso y preguntó después de un momento de silencio ¿cómo está él? Luego, sus ojos brillaron con orgullo cuando dijo: se ha convertido en una buena persona. Luego, Dragón procedió a contarle de lo que él y su hijo habían hablado. De corazón a corazón hablan, escuchando a Luffy llamándolo papá, sus cosas favoritas, sus sueños y metas en la vida, e incluso su infancia. Cuanto más hablaba Dragón sobre Luffy, más amplia era la sonrisa en su rostro. Si bien Dragón estaba feliz, María no pudo evitar tener sentimientos encontrados mientras escuchaba lo que decía.
Aunque estaba contenta y feliz de que Luffy creciera bien, también se sentía triste y culpable porque no había sido parte de su vida durante casi 2 décadas y extrañaba muchas cosas de él. No es que Luffy fuera el único por el que lamentaba. Pensando en otra persona en su mente, reprimió el anhelo en su corazón y se dijo a sí misma que no tenía derecho a sentirse así cuando fue ella quien decidió despedirlos primero, abandonando así su responsabilidad como madre. Y también era consciente de que los dos hermanos en realidad no eran lo suficientemente curiosos o cariñosos como para saber sobre ella, aunque sabía que sabían que la mujer que los dio a luz todavía estaba viva. Decir que eso no la lastimó sería una mentira. Después de todo, ella seguía siendo su madre y solo porque los regaló, no significaba que no los amaba. No. Fue solo porque los amaba demasiado y la falta de elección que decidió alejarlos de ella. Era demasiado peligroso. Especialmente para Naru. Ni siquiera en su lecho de muerte permitiría que Naru creciera aquí. Mientras pensaba en su hija, también empezó a pensar en otros asuntos. Por ejemplo, cómo esas personas comenzaban a notar a Naru. El hecho de que algunos de ellos incluso comenzaran a considerar ir a su tierra a pesar de la supuesta enemistad entre ellos, era algo que debería preocuparles. Al darse cuenta de la mirada sombría y profunda en el rostro de la mujer, Dragón colocó su mano grande sobre la pequeña y preguntó ¿qué pasa? Nada, es solo que, María frunció los labios y dijo solo estaba pensando en Naru. Dragón asintió y recordó que ella y su doncella estaban hablando de Naru antes. A Naru le está yendo bien. Se supone que ahora debe estar en la isla Gyojin, tratando de hacer una alianza con ellos. Si aún no se ha ido de ese lugar, ella y Luffy ya deberían haberse conocido. Veo. Hablar de Naru siempre fue un tema delicado para ellos. Especialmente para María que aún no la conocía. Al menos Dragón ya había sido reconocida como uno de los padres mientras aún tenía que permanecer en la oscuridad y observarla en silencio. Siempre había sido así desde que nació Naru. Pero las pupilas de María cambiaron cuando pensó en algo. Inmediatamente, se levantó de su asiento, sorprendiendo a Dragón. Luego volvió a su escritorio, abrió el último cajón y sacó un libro que estaba tratando de leer antes de que llegara Gracia. Era un libro viejo, con una cubierta roja. Estaba la palabra Memoir escrita con un trazo tan elegante en el medio de la portada. Por un rato, María no se movió de su lugar mientras acariciaba el libro con cuidado. Como si tuviera miedo de que de repente se rompiera bajo su toque o algo así. No es que realmente pudiera, ya que era solo un libro viejo, no un vaso. Un libro antiguo que fue escrito hace 800 años por su antepasado. El patriarca de su clan de hace cientos de años escribió este libro que contenía el viaje de su vida desde que era niño hasta que envejeció. Nada interesante y nada importante. Pero solo María sabía que ese libro escondía algo que nadie podía imaginar. Incluso ella misma no sabía qué. Todo lo que sabía era que este libro era realmente importante y no debería caer en manos de otra persona. Desde la antigüedad, este libro se había transmitido de su escritor a la siguiente generación, hasta que finalmente llegó a su posesión. Cuando su difunta madre le regaló este libro, María aún recordaba las palabras pronunciadas por su madre antes de morir. Nunca le des este libro a alguien que no sea parte de nuestra familia, los secretos de este libro solo pueden ser descifrados y conocidos por una sola persona. Una vez que llegue ese momento, lo sabrás. Ahora ella lo sabía. ¿Este libro, a quién se lo dará? ¿María? Dragón fue a su lado con una leve preocupación en su rostro. ¿Hay algo mal? María frunció los labios y lo miró fijamente durante unos momentos, antes de negar con la cabeza. Dragón, Naru, ¿crees que ella está lista para saberlo? Pareció sorprendido por sus palabras, antes de que la comprensión brilló en sus ojos. Sí. Sí, lo es. Habían pasado 24 años y Naru siempre había sido el niño más maduro y comprensivo que jamás había visto. Desde aceptar la ausencia de sus padres, hasta ser quien crió a Luffy desde que eran niños, comprender las razones por las que tuvieron que ser abandonados, e incluso logró interactuar con su padre normalmente como si no acabara de abandonar. Ella y su hermano desde que eran bebés. Aunque la relación con su hija no era la mejor, sabía qué tipo de persona era ella. Entonces sí, Dragón creía que Naru estaba lista para saber más sobre sí misma que ella misma no sabía. Con la simple respuesta de Dragón, María suspiró. Luego dijo, ella vendrá aquí pronto. Dragón abrió mucho los ojos. ¿Qué? ¿Por qué? Para esto. Se refirió al libro. Miró el libro y se lo quitó. Ojeando las páginas cuidadosamente, frunció el ceño confundido. No veo nada especial en este libro. Lo sé. Ella dijo.
Porque esto no es para nadie más que para ella. Al ver la mirada mordaz en su rostro, conectó los puntos y descubrió la situación por sí mismo. Así que este libro, no es solo un libro normal y debería haber secretos ocultos en él. ¿Es por su identidad? Ella asintió. ¿Y crees que Naru vendrá aquí solo por este libro? Ella asintió de nuevo. ¿Estás seguro? Otro asentimiento. Dragón suspiró. María, sé honesta conmigo. Quizás, ¿usaste tu poder otra vez? Esta vez, ella negó con la cabeza. No. Esta vez fue Lea. Una imagen de otra persona apareció dentro de su cabeza. ¿Lea? ¿Puede usar el mismo poder que el tuyo? Dragón, ella es mi sucesora. Ella dijo simplemente. Y como mi sucesora, es mi deber transmitirle mis conocimientos y habilidades, ya que ella es quien hereda mi apellido. Además, ha estado usando su poder desde que lo despertó. María no era solo una simple noble mundial que vivía extravagantemente en Mer y Geoise. A diferencia de los demás, ella tenía un papel muy importante aquí, y eso se debía a su identidad como descendiente del reino caído. La única razón por la que los reyes aliados del pasado no le quitaron la vida a su antepasado fue porque su familia poseía una habilidad única. Entonces le perdonaron la vida para que pudiera continuar con su línea de sangre, ya que querían usar su poder para ellos mismos. La cosa era que, solo una persona de cada generación podía usar el poder. En su generación, fue María. Desde su antepasado hasta ella, poseían lo que la gente de Mer y Geoise describía como los ojos del cielo. El pueblo elegido de su clan pudo ver el futuro. Y hace mucho tiempo, hubo uno de sus ancestros que previó el nacimiento de terceros reyes con sus propios roles. El primer rey será el que posea todo. Otro tomará el trono y gobernará el mar. Y el otro rey será el soberano que unirá a toda la humanidad. El primero se había hecho realidad. El primero que apareció en forma de Gold de Roger. Se convirtió en el rey pirata y poseía todo lo que incluía poder, riqueza y fama. Todo Mer y Geoise lo sabía. Y todos sabían que los otros dos definitivamente aparecerían algún día. Tal vez incluso pronto. No sabían quién, pero todos eran sospechosos. Porque sabían que aquellos que tenían el potencial de ser el rey siempre eran aquellos con la inicial D en sus nombres. Con uno de ellos siendo un cierto Kage. Dragón, es hora. María dijo. En el momento en que ella esté aquí, esas personas definitivamente vendrán por ella. Tal vez, todas sus emociones reprimidas eran demasiado para ella, dejó caer el libro y agarró su capa desesperadamente. Tú, estarás allí para protegerla, ¿verdad? Si ella decide ir contra nosotros, estarás allí para apoyarla, ¿verdad? Al verla así, con el rostro pálido, las pupilas temblorosas, temblando mientras lo miraba con inquietud y desesperación en los ojos, Dragón sintió que le dolía el corazón. Sabía que ella era así porque había estado tratando de llevar la carga durante años sola en esta jaula solitaria. Y él, ni siquiera podía hacer otra cosa que dejarla luchar para proteger a sus hijos de los enemigos a su manera. Pero ahora que sus hijos habían crecido, ya no tenían que preocuparse. Podía dejar de preocuparse por ellos ahora. Y él también, finalmente podría liberarla de su jaula, tal como le prometió años atrás. Solo necesitaban un poco más de tiempo. Solo tenían que esperar hasta que la propia Naru viniera a ellos, a María para buscar una respuesta. Y eso sería pronto, tal como lo había visto Lea en sus visiones. Atrayéndola a sus brazos, dijo suavemente. María, todo lo que he hecho, lo hice todo por nuestra familia. Si bien era cierto que originalmente traté de rebelarme debido a mi papel en este mundo, pero después de saber que todo está destinado, elegí hacer esto por ti, por nosotros, por toda nuestra familia. El cuerpo de María tembló aún más, y también pudo escuchar un suave sollozo de ella. Lo único que pudo hacer fue acariciar su cabeza de una manera reconfortante mientras decía, así que no te preocupes, lo que sea que nuestra hija decida hacer en el futuro, todo el ejército será el primero en apoyarla desde atrás. Esta vez, Dragón sonrió con orgullo. Además, nuestra hija es tan genial que creo que ni siquiera necesita que estemos allí para ella. Se suponía que era una broma para animarla, pero María se quedó quieta en sus brazos. Ella no dijo nada durante mucho tiempo, lo que preocupó a Dragón, quien pensó que había dicho algo malo. Después de un rato, su voz suave murmuró en voz baja. Dragón, ¿sabes que una vez que sus ojos se volvieron azules hace 24 años, ya no es nuestra hija? Ella, ya no nos pertenece, y el corazón de Dragón se rompió. Sin embargo, su expresión no cambió. En cambio, besó la parte superior de su cabeza y dijo, ¿de qué estás hablando? No importa lo que haya pasado en el pasado, ella siempre será nuestra hija. Y María estaba triste, una vez más.
Pensó que esta noche, nunca podría tener un buen descanso nocturno, ya que sabía que en el momento en que cerrara los ojos, el fantasma del pasado la perseguiría una vez más. De vuelta a la isla Gyojin. En la sala del trono, se estaba llevando a cabo una discusión entre Naru, el rey Neptune y Jinbei. Los tres mostraron una mirada tan seria en sus rostros mientras discutían qué se les haría a los criminales derrotados. Después de una larga conversación entre los tres, el rey Neptune finalmente decidió las acciones más adecuadas que podrían tomarse. Primero, basado en los informes de Jinbei y después del interrogatorio de ayer y el consejo de Naru, el rey Neptune decidió liberar a los piratas capturados que Odi había obligado a unirse a su tripulación, la mayoría de los cuales eran humanos. Dado que también eran víctimas de Odi, el rey Neptune no tenía la intención de castigarlos en absoluto, a pesar de que eran piratas. La propia isla Gyojin era un lugar donde los piratas se detenían si querían llegar a la segunda mitad de Grand Line. Por lo tanto, no tenía sentido mantenerlos aquí ya que los piratas siempre vendrían aquí de todos modos. En cuanto a los miembros originales de New Fishman Pirates y Flying Pirates, King Neptune no tenía ganas de dejarlos ir tan fácilmente ya que eran los principales responsables de la destrucción en su reino y también de la muerte de algunos de sus ciudadanos. Sin embargo, el rey Neptuno fue benévolo y accedió a castigarlos obligándolos a realizar servicios comunitarios durante el tiempo que él quisiera a cambio de su libertad. Era eso, o pudrirse en la prisión para siempre. Y al obligarlos a realizar servicios comunitarios, también podría apaciguar la ira de los ciudadanos y ayudarlos a reconstruir el reino. Debido a lo que sucedió en el pasado, el rey Neptune estaba bastante molesto con Odi, ya que él fue quien mató a su esposa en primer lugar. Sería mentira si dijera que no tenía la intención de matar a ese bastardo para vengar a su esposa. Después de todo, aunque ya había seguido adelante, también fue engañado durante años. La revelación de Odi de que él era el verdadero asesino de su esposa abrió las viejas heridas del rey Neptune. Pero luego cambió de opinión una vez que presenció lo que le sucedió a Odi y sus oficiales más cercanos. Gracias a Ida y Jinbei, lograron obtener mucha información de los piratas. En realidad, la situación era que los nuevos piratas Gyojin habían estado produciendo en masa una especie de píldora que podía darles un impulso de fuerza. Los miembros promedio no conocían el origen de la píldora, pero sabían que Odi era el responsable de obtenerla. Después de que la píldora se produjera en masa, Odi les dio a cada uno de ellos una píldora. Al principio estaban bastante cautelosos, pero luego, una vez que probaron el placer de recibir un aumento repentino de energía, estaban emocionados y más que felices de involucrarse en el proceso de producción masiva de la píldora. ¿Quién no querría algo que pudiera hacerlos fuertes sin mucho esfuerzo de todos modos? Además, Odi siempre les daba una pastilla extra a aquellos a quienes favorecía, para deleite de la tripulación. Esteroide de energía fue como lo llamaron. Después de la confesión de los criminales, Ide y Jinbei inmediatamente concluyeron que la píldora era solo una droga. Entre ellos, también había quienes habían mostrado los síntomas de ser adictos a las pastillas. Después del interrogatorio, Jinbei y Ide fueron al antiguo distrito Gyojin, que era el barco que habían llevado los marineros al bosque marino, y encontraron muchas cajas llenas de esos Energy Steroids. Y cuando esas píldoras fueron presentadas ante el rey Neptuno, se enfureció. Eso fue porque el llamado Energy Steroid era en realidad el tesoro nacional que se suponía que debía guardarse dentro de la caja Tamatebako. El furioso rey Neptuno luego fue a la sala del tesoro para revisar la caja, solo para ver que no había nada en ella. Parecía que antes de huir del reino, Odi incluso robó el tesoro nacional y lo usó para su propio deseo egoísta. Con la cantidad de esas píldoras que tenía en su poder, no es de extrañar que tuviera tanta confianza para atacar el reino. ¡Qué irritante! Después de eso, el rey Neptune junto con Naru y Jinbei fueron a la prisión al recibir un informe de que algo inesperado les sucedió a Odi y sus subordinados más cercanos. Cuando llegaron, se sorprendieron al ver que Odi y su grupo se habían convertido en un grupo de viejos en un solo día. Dado que Odi y sus oficiales eran los que habían consumido más Energy Steroid a diferencia de los miembros promedio, parecía que ahora tenían que soportar la peor parte de los efectos secundarios de la píldora. Envejecieron más rápido y se convirtieron en ancianos frágiles que probablemente morirían pronto. Debido a lo que le sucedió a Odi, el rey Neptune decidió que no les haría nada. Para él, perder décadas de su vida era un castigo apropiado para personas como ellos. Después de todo, basándose únicamente en sus apariencias, creía que Odi no duraría mucho de todos modos. En cuanto al resto de los Energy Steroids, sabiendo que eran peligrosos, King Neptune quería que fueran destruidos por completo.
Ni siquiera le importaba si se suponía que esas píldoras eran el tesoro nacional del reino, pero para él, los Energy Steroids eran solo otra arma peligrosa que no debería caer en las manos de otra persona equivocada. Además, en realidad no sabía si el mismo Odi había hecho algo con las píldoras originales y ahora se había convertido en otra cosa. No quería arriesgar nada solo por esas pastillas. Naru y Jinbei naturalmente estuvieron de acuerdo. Entonces seguiremos tus arreglos, Neptune Dono. Dijo Naru. El rey Neptuno asintió. Acerca de Vanderdecken, Naru le dio una pequeña sonrisa y dijo. No creo que tengamos que preocuparnos más por él. ¿Qué quieres decir? Vanderdecken es un consumidor de frutas del diablo. Ella explicó. Y al igual que cualquier otro consumidor de frutas del diablo, su debilidad es el agua de mar. El rey Neptuno asintió en comprensión, obviamente complacido con la circunstancia. Perdiendo a manos de Fukaboshi, Vanderdecken fue arrastrado por la corriente del océano a quién sabe dónde. Como era un usuario de la fruta del diablo, su destino era hundirse como una roca. También era un hombre pez, lo que significaba que lo más probable era que siguiera vivo en ese momento. O podría estar muerto, comido por un mar o ser aplastado por otra cosa, nadie lo sabía. Pero lo que sabían era que Shirahoshi finalmente estaba libre de sus malvadas garras. La princesa ya no tendría que preocuparse por las armas que volaban hacia ella. Hablando de Shirahoshi, el pensamiento de Naru inmediatamente volvió a la conversación que tuvo ayer con la serpiente marina. Cuando la serpiente marina se presentó como el viejo amigo de la primera princesa sirena, Naru se sorprendió sinceramente. Según sus palabras, la serpiente marina había estado alrededor del mar desde la era de la primera princesa sirena, que fue hace 900 centenas. Según Astra, él era solo un joven Seakin cuando conoció a la princesa sirena. Cuando Naru preguntó por ella, la serpiente marina se quedó en silencio durante un rato con un destello de confusión en los ojos. Luego dijo que no recordaba todo lo que sucedió, pero recordó que estaba allí cuando el hombre le pidió que regresara a esta isla y le entregara un mensaje a la princesa sirena. Pero cuando llegó, la princesa sirena no estaba a la vista. Ella dijo que volvería a casa, pero no lo hizo. Si bien tenía curiosidad por saber qué diablos le pasó realmente a la princesa sirena pasada, al final no preguntó mucho. Porque podía sentir que la serpiente marina no diría nada. Así que preguntó por el hombre que mencionó antes. Él fue quien fue salvado por ella. Ella lo ayudó, un hombre de la superficie. Estuvo allí cuando un país estaba arruinado, y ella lo salvó de nuevo. Eso fue lo que dijo. Cuando parecía que la serpiente de mar no quería decir más sobre el asunto, Naru ordenó que lo liberaran al día siguiente, lo que sorprendió a los otros soldados. Simplemente les aseguró que la serpiente marina no haría nada. Confiando en ella, lo soltaron después, que fue hace unas horas. Incluso trajo a toda la familia Ryugu, incluida Shirahoshi, cuando se lanzó Sea Serpent. Todos confiaban en Naru. Así que cuando dijo que la serpiente de mar era buena, creyeron en sus palabras. Lo bueno de Sea Serpent era que en realidad podía comunicarse con cualquiera. Al igual que la comunicación telepática. Por lo tanto, la familia Ryugu estaba más que feliz cuando supieron que Seakin era en realidad un viejo amigo de la primera princesa sirena. Especialmente Shirahoshi. La serpiente marina también, se veía tan feliz cuando la actual princesa sirena era tan amigable con él. Después de eso, Shirahoshi decidió quedarse con Sea Serpent para aprender más sobre la princesa sirena anterior, especialmente sobre la habilidad que ambos poseían. Pero la serpiente marina mencionó que no sabía nada de la princesa sirena aparte del hecho de que ella era la única que podía hablar con otros marinos. Actualmente, Shirahoshi probablemente estaba pasando tiempo junto con Astra ahora. Desde que se despertó esta mañana, la sirena no podía esperar para explorar fuera de la isla ahora que todo estaba bien. Por supuesto, también estaban algunos de los soldados para mantenerla a salvo. Incluso Luffy y el resto de su tripulación se estaban divirtiendo con la princesa sirena y Astra. Una cosa que la sorprendió fue cuando Robin le preguntó a Sea Serpent si él fue quien trajo el Poneglyph al Sea Forest de un hombre llamado Joy Boy. Esto fue después de que Shirahoshi presentara a la serpiente marina como Astra. Con el permiso del rey Neptuno, Robin habló sobre el Poneglyph que vio ayer. La serpiente marina admitió que él fue quien trajo la piedra desconocida al bosque marino. Afirmó que era un mensaje de Joy Boy a la primera princesa sirena. Entonces, cuando Robin le preguntó si sabía algo más, Astra afirmó que todavía era un joven en ese momento. Por lo tanto, no entendía ni sabía nada sobre los asuntos por los que pasó la princesa sirena en la superficie. Pero sí dijo que estaba allí cuando se vio a los otros marinos maduros sumergiendo un gran barco.
El rey Neptuno dijo que el gran barco probablemente era Noé, aunque nadie sabía por qué el barco fue traído aquí. Naru sabía que la serpiente marina no estaba mintiendo, así que confirmó sus palabras para todos. Después de eso, el rey Neptuno llevó a Naru y Jinbei a la sala del trono donde discutieron su tema actual. ¿Cuál es tu plan después de esto, Naru-dono? Preguntó el rey Neptuno. Ahora que los asuntos aquí están resueltos, mañana me iré de la isla con mi hermano y su tripulación. Ella respondió. Esta mañana, cuando Luffy le preguntó si vería a Ace en Dressrosa, ella dijo sí. Luffy expresó de inmediato su deseo de seguirla, lo que para ella no era un problema en absoluto. Como el capitán había decidido, la tripulación no objetó su decisión. Así que Naru y los sombreros de paja dejarían este lugar mañana para ver a Ace en Dressrosa. El gran Tritón asintió. Ya veo. Shirahoshi estaría triste de saber que te vas pronto. Un día, la llevaré a visitar mi reino. Ella dijo. King Neptune soltó una carcajada ruidosa y dijo. Ya que fue Narudono quien lo dijo, entonces no tengo que preocuparme más. Naru solo sonrió y miró al silencioso Jinbei a su lado. ¿Y tú, Jinbei? Escuché que Luffy te ha ofrecido unirte a su tripulación nuevamente. Jinbei se rió entre dientes. Sí. Pero conoces mi situación, Naru-san. Como capitán, no puedo simplemente unirme a otra tripulación cuando mi propia tripulación está en manos de Big Mom. Jinbei era el actual capitán de los Piratas del Sol. Después de la muerte de Fisher Tiger, Jinbei se hizo cargo de lo que quedaba de los Piratas del Sol y protegió a la tripulación convirtiéndose en un Shichibukai. Hace 2 años, se rebeló y se puso del lado de Barba Blanca, y eso hizo que perdiera su posición y la protección de su tripulación. No es que se arrepintiera de su acción, pero aún así estaba preocupado. Para proteger a su tripulación, Jinbei tuvo que unirse a Big Mom y ahora su tripulación estaba en el territorio de Yonko. Tras la propagación de la muerte de Barba Blanca, muchos se aprovecharon apoderándose de sus territorios. Como todos los demás, Big Mom tampoco fue una excepción. Inmediatamente envió un representante a la isla Gyojin y afirmó que la isla estaba bajo su protección. Se hizo así, sin ningún tipo de discusión o acuerdo de ambas partes. Como ella era una Yonko, el rey Neptune temía que ella atacara el reino si él se negaba, así que simplemente estuvo de acuerdo. A cambio de su protección, la isla Gyojin tuvo que enviarle muchos dulces que le produjeron. Todos los meses, algunas personas de su lado venderían y exigirían dulces o, de lo contrario, Big Mom le haría algo a la isla. En otras palabras, fueron chantajeados para unirse a su fuerza. Esto fue antes de que Naru decidiera involucrarse. No fue hasta hace un tiempo que Naru decidió seguir su plan de unir a Uzu y la isla Gyojin. Primero, envió a su propio representante a la isla Gyojin y expresó su intención de formar una alianza. En el contrato se decía que ella los ayudaría y sería su apoyo. Con ella como su patrocinadora, no tendrían que preocuparse por ir a la superficie. Naturalmente, King Neptune estaba más que feliz de estar de acuerdo, pero, por desgracia, estaba preocupado por la reacción de Big Mom. Sin embargo, después de que Fukaboshi mencionara que de todos modos no había ningún acuerdo entre él y Big Mom, no deberían estar tan asustados. Después de que Jinbei le asegurara que Big Mom no se atrevería a hacer nada si fuera Naru, el rey Neptune estuvo de acuerdo. Después de obtener un apoyo abrumador de la gente de ambos reinos, Naru trajo a Ide junto con algunos tritones y ciudadanos Gyojin con ella. Los lugareños conocían a Naru como la salvadora de sus hermanos y hermanas que habían sido esclavizados antes, por lo que la acogieron y la recibieron calurosamente. Se acordó la alianza y las banderas de Big Mom fueron reemplazadas por banderas de Uzu. Cuando llegó la gente del lado de Big Mom, Naru ya había declarado que la isla Gyojin estaba ahora bajo su protección. A estas alturas, Charlotte Linlin debería haber recibido la noticia de su gente. Pero el hecho de que no hubiera ninguna noticia de su parte, era seguro decir que la Yonko no se atrevía a hacer nada. No es que Naru se preocupara por ella. En cuanto a Jinbei, a pesar de que era un capitán de su tripulación y dicha tripulación estaba ahora en el territorio de Big Mom, nadie sabía que Jinbei estaba en realidad en la isla Gyojin todo este tiempo. Los lugareños también ayudaron ocultando su paradero. A pesar de que era un criminal, los lugareños no lo trataban de manera diferente. Al mismo tiempo, también comandó y entrenó al ejército de Neptuno, junto con su propio escuadrón personal, que se conocía como el Escuadrón de Élite cuando él mismo era soldado hace años. Como nadie sabía que Jinbei en realidad se estaba escondiendo en el bosque marino, su tripulación aún estaba a salvo.
O bien, habría recibido una llamada de la propia Big Mom sobre la posible desaparición de su tripulación una vez que la noticia de que Naru robó su territorio llegó a sus oídos. La razón por la que Inbei rechazó la oferta de Luffy de unirse a su tripulación fue precisamente porque no quería arriesgar la seguridad de su propia tripulación. Big Mom es sin duda un gran problema para ti, dijo Naru. Jinbei negó con la cabeza. Como fui yo quien la buscó primero, lo mínimo que debo hacer es cumplir con mi responsabilidad como capitán. Naru no hizo ningún comentario sobre eso, sino que miró hacia atrás a los recuerdos de cuando tuvo un conflicto con Big Mom. Hace unos años, cuando Uzu aún era nuevo, Naru, como el misterioso Uzukage, se hizo popular y muchas tripulaciones piratas fuertes querían que se uniera a su tripulación. Uno de ellos es la propia Big Mom. Para convencerla de que se uniera a ellos, a Naru se le prometió inmensa riqueza, poder y fama. Sin embargo, Naru rechazó todas las invitaciones, incluida la de Big Mom, lo que luego enfureció a Yonko. En ese momento, la defensa de Uzu no era tan buena como ahora. Por lo tanto, fue fácil para algunas personas con altas habilidades colarse en el reino y proceder a secuestrar a una de las personas como advertencia para Naru. La desafortunada que fue secuestrada resultó ser la de Vilcana, que solo tenía 6 años en ese momento. Sabiendo que su hija adoptiva fue secuestrada, Barlow se enfureció. Pero sabía que él solo no era suficiente para ir contra un Yonko. Y fue entonces cuando dejó a un lado su orgullo y se arrodilló frente a Naru mientras le rogaba que salvara a su hija. Sabía que su pedido era egoísta, especialmente cuando ella acababa de salvarlo a él y a su hija de la esclavitud, y ahora incluso quería que fuera y arriesgara su vida contra un Yonko solo para salvar a un niño pequeño. Yuzu y De estaban bastante insatisfechos con Barlow, ya que ambos pensaban que Naru no le debía nada. Por lo tanto, ella no estaba obligada a salvar a su hija en absoluto. Sin embargo, para su sorpresa, Naru accedió sin dudarlo con la excusa de que también estaba molesta porque había algunas personas lo suficientemente valientes como para secuestrar a alguien que estaba bajo su protección. Y así, Naru activó su modo Dios como lo llamaban y voló directamente a Whole Cake Island, y se enfrentó a Big Mom cara a cara. Al verla, Big Mom se alegró y pensó que Naru estaba allí para unirse a su tripulación. Pero Naru rechazó descaradamente su oferta, antes de exigirle a Yonko que le entregara a Kana. Por supuesto, los piratas de Big Mom no dejarían que Naru obtuviera lo que quería después de faltarle el respeto a Big Mom de esa manera. Así que pelearon. Sin embargo, no lo hicieron todo. Al principio, Naru fue subestimada, pero al final logró evitar que esas personas la atacaran una vez que usó su intención asesina y su chakra en bruto para intimidarlos. Mientras que los demás se sintieron intimidados por su aura, Big Mom fue una excepción. Después de todo, ella era una Yonko, y no obtuvo el título por nada. En lugar de sentirse intimidada, Big Mom quedó impresionada y quería que Naru, que estaba en su personaje de Uzukage, se uniera aún más a ella. Incluso le prometió a Naru una alta posición en su tripulación que solo era superada por ella, lo que sorprendió mucho a todos. Siendo alguien que no quería ser utilizada, Naru se negó una vez más e incluso declaró que nunca serviría a nadie. Su respuesta agitó a Yonko, quien inmediatamente ordenó a su gente que atacara a Naru. Sin embargo, antes de que pudieran hacer nada, el cuerpo entero de Naru brilló con una luz brillante mientras liberaba una gran ola de aterradora intención asesina que se mezcló con la presencia malvada de Kurama, lo que provocó que muchos de los que tenían una mentalidad baja y una voluntad débil se desmayaran. Luego, aparecieron múltiples réplicas de ella misma. Siguiendo al jefe, todos ellos tenían un enorme Rasen Shuriken que había sido mejorado. Su siguiente acción hizo que todos la temieran aún más, y esta vez incluso Big Mom se volvió cautelosa. Naru decidió lanzar su Rasen Shuriken a una isla cercana que sabía que no tenía a nadie allí, y la isla explotó de inmediato cuando su ataque la alcanzó. Luego afirmó con arrogancia que podía hacer otros 1000 de sus clones y que aún podía hacer más si quería destruir el territorio de Big Mom. Debido a que los amenazó, nadie se atrevió a moverse cuando uno de sus clones fue a recuperar a Kana inconsciente pero a salvo antes de irse sin palabras. El enfrentamiento del Uzukage con Big Mom no pasó desapercibido para el público. No se discutieron los detalles exactos, pero todos los que tenían amplias conexiones sabían que el recién ascendido Uzukage tuvo un conflicto con un Yonko y salió victorioso. Días después de eso, el mundo se sorprendió cuando se lanzó una booster call sobre el reino de Uzu.
Sin embargo, en lugar de ser borrado hasta que no quedó nada, Uzu todavía estaba de pie y continuó existiendo y creció aún más prósperamente bajo el gobierno de Uzukage. Y fue entonces cuando el mundo supo que el misterioso Uzukage no era alguien con quien meterse. Naru negó con la cabeza ante sus recuerdos y miró a Jinbei. En caso de que necesites algo, no dudes en contactarme, Jinbei. Jinbei le dedicó una sonrisa agradecida y dijo, está bien, Naru-san. Sé que te negaste a involucrarte en la piratería, entonces, ¿cómo podría molestarte con mi propio problema? Naru solo se rió de sus palabras. Tonta. ¿Crees que me importa? ¿Cómo podría abandonar a un amigo así como así? Naru-san, además, un amigo que incluso puede abandonar a un amigo en problemas es algo peor que la basura. Ella le guiñó un ojo. Jinbei no dijo nada por unos momentos cuando sus palabras lo sorprendieron, pero luego le sonrió y dijo, entonces te lo agradeceré de antemano. Pero sabía que sin importar lo que sucediera, nunca involucraría a su amigo en absoluto. Al menos, eso era lo que él creía. El día siguiente. En el puerto, Naru y los miembros de Sombrero de Paja ya estaban a bordo del Tousan Tsuni. Mucha gente se reunió aquí para despedirlos. ¿No puedo simplemente ir contigo? Olypius y el resto no saben cómo regresar a Uzu por su cuenta. Ide se quejó, solo para recibir una mirada en blanco a cambio. Después de mí, tienes la máxima autoridad sobre nuestra gente. Así que sé un poco más responsable, ¿quieres? Naru lo regañó, sin importarle el hecho de que se suponía que él era el mayor entre ellos. Naru-sama, estaremos bien solos. Con la pose eterna, volver a casa no será un problema para nosotros. Kinana, que se veía mucho mejor ahora, le aseguró con una sonrisa reconfortante. Olypius estaba junto a ella con la misma sonrisa. Ella tiene razón, estaremos bien, Naru-sama. Él dijo. Naru solo los miró con desaprobación por lo que dijeron, antes de mirar a Ide con una mirada mordaz. Si bien era cierto que los demás aún podían regresar a Uzu sin Ide, Naru solo estaba preocupado ya que la situación en el nuevo mundo se había vuelto aún más loca que antes. Simplemente no quería correr el riesgo de que le sucedieran circunstancias imprevistas a su gente. Ella solo quería evitar una situación problemática. Ide solo gimió ante la mirada muerta que ella le dirigió, antes de decir a regañadientes bien. Naru solo negó con la cabeza antes de desviar su atención de él. Miró a Luffy y su tripulación que se estaban despidiendo de la sirena de pelo verde llamada Kaimie y del hombre pez llamado Hachi. Cuando vio a Zoro y Sanji peleando sin razón, Naru solo se rió entre dientes. Ella pensó que navegar con estos muchachos no sería tan malo. Naru-chan. Naru miró hacia arriba y vio el rostro lloroso de Shirahoshi y la miró con una mirada tan triste que casi hizo que se derrumbara. Sabes que tengo que ir eventualmente, ¿verdad? Naru le preguntó, a pesar de que ambos sabían la respuesta a su pregunta. Pero. Te lo prometí antes, ¿no? Naru le dio una sonrisa. Un día, te llevaré a la superficie y podrás ver el resto del mundo con tus propios ojos. Shirahoshi sollozó y asintió con la cabeza. Habían hablado de esto en numerosas ocasiones, por lo que ella simplemente lo aceptó y esperaba que el día del que hablaran llegara antes. Luego miró a la tripulación de sombreros de paja. Muchas gracias a todos por lo que tienen para nosotros. Nunca olvidaremos su amabilidad. Espero que podamos volver a vernos. Sí. Por supuesto. Luffy le dio un pulgar hacia arriba, seguido por el resto que respondió a sus palabras a su manera. Como desees, princesa. Sanji dijo mientras la miraba con un signo de corazón en su ojo expuesto. Solo tu belleza es suficiente para hacerme querer quedarme aquí por el resto de mi vida. ¿Sabes? Tal vez quedarte aquí no sea tan malo. No es como si te necesitamos de todos modos, estúpida cocinera. Zoro dijo de repente. El corazón en el ojo de Sanji inmediatamente se convirtió en llamas mientras miraba al odioso espadachín. ¿Qué dijiste, Marimo? Y los dos pelearon una vez más. Esta vez, nadie les prestó atención a los dos, ya que ya estaban acostumbrados a verlos pelear sin motivo alguno. Está bien, chicos. Los preparativos para nuestra partida están listos. Ya aprendí a flotar en el barco, así que nos vamos, anunció el emocionado Franky. Al escuchar a Franky decir, Luffy miró primero a su hermana. Cuando ella asintió, él dijo Josh. Vamos. Naruto-no, rezaremos por tu viaje seguro. El rey Neptuno dijo en nombre de todos. Gracias. Naru respondió. Ide estará a cargo en mi lugar, así que si hay algo que necesites, solo habla con él. Ese tipo también necesita trabajar aquí. Una garrapata apareció en la frente de Ide. Disculpe. Le haré saber que hice mucho trabajo por aquí. Bien, mantente así.
Naru le sonrió mientras el rey Neptuno se reía de sus payasadas. Los demás intercambiaron sus últimas palabras juntos antes de que Luffy ordenara que se desplegaran las velas. Naru luego levantó la mano y apareció una hoja de papel en blanco en una pequeña bocanada de humo. Se acercó a Nami y le entregó el papel. Esta es la Vibre Card de Yuzu, solo síguela a donde quiere que vayamos y llegaremos a Dressrosa en poco tiempo. ¿Lo entendiste? Nami le dio un pulgar hacia arriba mientras cambiaba su antigua pose de tronco por una nueva que le había dado uno de los ministros después de que le dijeron que su antigua pose de tronco no era adecuada para usarse en el nuevo mundo. ¿Dressrosa? Solo tengo esta enfermedad de no puedo ir a este lugar o moriré, murmuró Usopp con una mirada abatida mientras imaginaba a cierto Shichibukai que gobernaba ese lugar. Usopp, ¿estás bien? El ingenuo Chopper preguntó preocupado mientras miraba a su amigo. Sí. Luffy se rió. Vamos a ver a Ace. Cuando el barco comenzó a moverse, Naru miró a Ide y a todos los demás. Miró a Shirahoshi, que seguía llorando, pero no tanto como antes, y la saludó con la mano. Cuídense, todos. Naru-chan. Ven a verme pronto. Que tengas un buen viaje, Luffy-chin. Todos. Adiós. El barco se alejó de la isla, dirigiéndose hacia la entrada principal. A medida que se acercaban a la entrada, vieron una enorme criatura nadando perezosamente fuera de la isla. Mira, es Astra. Gritó Usopp. Como siempre, Luffy parecía emocionado. Oye, ¿por qué no lo traemos? Oye. Únete a mí, basta. Deja de intentar invitar a criaturas extrañas a unirse a nosotros. Nami golpeó la nuca de Luffy antes de que pudiera terminar la oración. Que tengas un viaje seguro a la superficie. Todos en el barco escucharon la misma voz en sus cabezas. Sabiendo que era Astra, la tripulación y Naru saludaron al Sea Serpent cuando el barco finalmente abandonó la isla por la entrada principal. La nave quedó envuelta en una enorme burbuja antes de salir por completo del lugar. Gracias Astra. Cuídate. Chopper saludó alegremente. Adiós, Naru-dono. Los soldados de Neptune que custodiaban la entrada principal saludaron mientras les deseaban un buen viaje. Naru les agradeció antes de mirar a Astra. Por favor, cuiden la isla del hombre Gyojin. Como debería. Él le respondió, antes de alejarse nadando. Mirando alrededor del lugar, la tripulación quedó fascinada cuando vieron muchas criaturas marinas de todo tipo a su alrededor. A diferencia de cuando llegaron aquí por primera vez, de repente había muchos peces de todo tipo nadando aquí y allá. Naru concluyó que lo que sea que causó que las vidas aquí evitaran la isla Gyojin como una plaga ya no era un problema. Probablemente se deba a la intimidante presencia de Astra, pensó. Una vez que abandonaron las inmediaciones de la isla Gyojin, la tripulación miró hacia adelante con una mirada de anticipación mientras se preguntaban qué tipo de viajes enfrentarían en el nuevo mundo. Incluso Robin, por lo general tranquila, tenía una gran sonrisa en su rostro mientras miraba hacia dónde irían a continuación. Oye, Naru. Zoro llamó. Después de que lleguemos a la superficie, iremos a Dressrosa, ¿verdad? Naru asintió. Una vez que lleguemos allí, nos reuniremos con Ace y Yuzu. Si no pasa nada, creo que podremos llegar a Dressrosa antes de que comience el torneo. ¿Un torneo, eh? Significa que habrá algunos muchachos fuertes allí, ¿verdad? Zoro sonrió. Quiero unirme. Yo también quiero unirme. Luffy intervino. Solo espera y verás cómo venceré a Ace. Naru se rió de sus palabras y dijo. Tienes que esperar otros 10 años, Luffy. Luffy le hizo un puchero y dijo. Te lo digo, soy mucho más fuerte que hace 2 años, Me-chan. Naru solo se rió y le revolvió el cabello mientras decía. Sí. Luffy es realmente fuerte. Su rostro se iluminó cuando dejó escapar su familiar Shishisi cuando ella lo felicitó. La idea de navegar en el mismo barco que su hermana mayor era como un sueño de la infancia hecho realidad. Y también iban de camino a ver a sus otros hermanos. ¿Qué tan bueno fue eso? Sería incluso mejor si Sabo también estuviera aquí con ellos, entonces los 4 podrían emprender una aventura como lo hacían a menudo cuando eran niños. Feliz, Luffy procedió a preguntarle a Naru qué estaba haciendo hacia allí, dónde estaba exactamente Sabo y cuándo llegarían a Dressrosa, etc. Mientras tanto, el resto de la tripulación solo miraba a los hermanos con diversión en los ojos. En ese momento, el mismo pensamiento pasó por la cabeza de todos. Y que, este viaje sin duda sería interesante. Más tarde. Había pasado al menos 1 hora desde que salieron de la isla Gyojin.
Con tantas horas antes de que pudieran llegar a la superficie, cada uno se fue a hacer sus propias cosas. Luffy, Usopp y Chopper intentaban atrapar algunos peces con sus propias cañas de pescar. Nami les había advertido antes que no hicieran nada tan estúpido como arriesgarse a que la burbuja estallara. Especialmente cuando antes, casi estaban siendo tragados por una gran criatura marina. Afortunadamente, todo salió bien. Zoro se había ido para hacer su propio entrenamiento. Franky fue a asegurarse de que la nave estuviera en buenas condiciones, mientras que Robin estaba en su propia habitación, probablemente leyendo algunos libros históricos o algo así. Naru acababa de decirle a Nami lo que deberían esperar o lo que podrían encontrar una vez que llegaran al Nuevo Mundo. Como alguien que vivió en el Nuevo Mundo durante años, era de esperar que Nami buscara a Naru para comprender mejor su nuevo lugar. La navegante estaba ocupada mirando los muchos mapas que logró obtener durante los últimos 2 años, preguntándose cuál de estos lugares sería su próximo destino. Aunque esperaba que después de Dressrosa, la tripulación probablemente siguiera con su plan original de ir a Uzu con Naru. Luffy estaba excepcionalmente feliz cuando Naru le dijo que probablemente regresaría a su reino una vez que Ace ganara a la Gura Gura no Mi. Como era de esperar, el joven capitán deseaba ir a Uzu como había dicho antes, y Naru estaba más que feliz de darle la bienvenida a él y a su tripulación a su casa. En este momento, Naru se dirigía a la cocina cuando se topó con Brook, que estaba tocando el violín. Desde hace un tiempo, sus oídos habían sido bendecidos con el hermoso sonido del violín. Arroyo. Naru lo saludó primero. El esqueleto viviente, a su vez, dejó de tocar su instrumento y comenzó a acercarse a ella. Yo, Naru-san. Que sea un honor decirte que te ves tan hermosa con ese atuendo. Tan hermosa que mis ojos están a punto de salirse de mi cráneo, pero ya no tengo ojos. Yo, chistes de calaveras. Naru solo lo miró, divertida, antes de mirarse a sí misma. Ella solo vestía un keikaji blanco casual, combinado con una cama de color oscuro como sus pantalones. Como de costumbre, su cabello estaba atado en una larga cola de caballo. No sabía qué parte de su apariencia era tan hermosa, pero de todos modos estaba feliz con el cumplido. ¿A qué mujer no le gustaba que la llamaran hermosa? Ninguno. Sonriendo, ella le dio las gracias. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte, Naru-san? Brook preguntó, mirándola directamente a los ojos con esas 2 cuencas vacías de él. Sería una mentira decir que no la molestó. Después de todo, ese era un esqueleto viviente. Un hombre una vez muerto que actualmente la miraba como si estuviera tratando de mirar dentro de su alma o algo así. Durante mucho tiempo, en realidad no era una gran fanática de los fantasmas o cosas que pudieran relacionarse con cosas de terror. Conteniendo los escalofríos, Naru negó con la cabeza y cortésmente dijo, está bien. Iba camino a la cocina para ver si podía ayudar a Sanji-kun con nuestras comidas. Yo. La cocina de Sanji-san es la mejor. Todavía recuerdo el sabor de mi primera comida caliente después de 50 años de no comer nada decente, y la comida de Sanji-san era tan deliciosa que podría morir de estar tan llena. Afirmó mientras aplaudía con su mano huesuda, antes de que de repente se detuviera y dijera, oh. Pero ya estoy muerto. Yo. Naru sudó y se rió nerviosamente. Bien, así que simplemente voy a continuar mi camino, si no te importa. Oh. Qué grosero de mi parte. Al darse cuenta de que estaba bloqueando su camino, Brook se hizo a un lado. Luego, como un caballero, hizo una reverencia y dijo, por favor, adelante, Naru-san. A pesar de su comportamiento excéntrico, Naru sabía que era una buena persona y que simplemente era él mismo. Así que sonrió y agregó, creo que, la música que tocaste hace un momento fue realmente genial. Luego se alejó. A pesar de que todavía podía sentirlo quemando agujeros en la parte posterior de su cabeza, Naru simplemente se sacudió y continuó su camino a la cocina. Cuando ya estaba fuera de su vista, dejó escapar un suspiro. Brook no le dijo esto a nadie, pero debido a su poder, en realidad pudo ver un aura particular que solo podía pertenecer a aquellos que ya habían muerto. Como esos temibles zombies de Thriller Bark, muertos e incluso de sí mismo. Y esta aura en particular se le apareció como una niebla grisácea oscura y sombría. Brook fue una persona muerta una vez, por lo que estaba cubierto con el aura incluso hasta ahora, aunque nadie más que él podía verlo. Como dijo, solo las cosas muertas podrían poseer este tipo de aura. Así que imagina su sorpresa y la confusión total que sintió cuando una persona saludable y obviamente viva como Naru-san pudo irradiar un aura de muerte tan fuerte de toda su persona. Cuando vio por primera vez a la mujer en el comedor del Palacio Ryugu, Brook se sorprendió mucho.
Tuvo que mirar 2 veces a la mujer que hablaba alegremente con Zoro-san para asegurarse de que estaba realmente viva y no muerta. Cuando se le presentó como la hermana mayor de Luffy-san, Brook se abstuvo de comentar nada sobre la extrañeza. Estaba confundido, pero lo más importante, también estaba preocupado. Estaba preocupado porque Naru-san era alguien que compartía la misma carne y sangre que su capitán, y sabía que el chico realmente amaba a su hermano mayor. Brook no quería que le pasara nada a Naru solo por el aura de muerte que no debería provenir de una persona sana y viva. Pero dado que Naru-san estaba perfectamente bien, seguramente no le sucedería nada horrible. Bien. Brook no estaba seguro. Mientras Brook estaba absorto en sus propios pensamientos, Naru ya había llegado a la cocina. Llegó justo a tiempo para ver a Sanji cortando una sandía muy grande por la mitad. Al verla en la puerta, Sanji hizo una pausa en lo que estaba haciendo y esbozó una gran sonrisa. Naru-san. ¿Has venido aquí a verme? Naru le sonrió y asintió. Sanji la miró con los ojos muy abiertos, claramente sin esperar que ella estuviera realmente aquí para verlo. ¿En serio? Vine a ver si hay algo en lo que pueda ayudarte. Ella explicó. El obviamente feliz Sanji tenía un sonrojo en su rostro mientras murmuraba para sí mismo. Pensar que la propia Naru-san vendría a verme, qué día tan feliz. Como caballero, aunque tuviera muchas cosas que hacer, nunca dejaría que una dama hiciera su trabajo. Está bien, Naru-san. No hay mucho que hacer por aquí, aparte de preparar comida para esos tipos y, por supuesto, para vosotras, señoras. Oh. ¿Tienes hambre, Naru-san? Qué estúpido soy. Lo haré, ve y cocina algo para ti ahora mismo. Está bien. No tengo hambre. Dijo rápidamente, deteniendo a Sanji antes de que pudiera ir y tomar los ingredientes en el refrigerador. Entonces, ¿qué tal un trago? Naru pensó por un momento antes de conformarse con un simple trago. Entonces, jugo de naranja, por favor. De inmediato, Naru-san. No le tomó mucho tiempo hacer la bebida ya que era fácil de hacer. Cuando terminó, Naru ya se había sentado y estaba mirando alrededor del lugar. Aquí tienes, Naru-san colocó la bebida frente a ella. Y también aquí, compré algunas frutas frescas antes de irnos de Sabaody, y escuché que esta sandía es muy dulce. Además de un vaso de jugo de naranja, Sanji también le dio un plato lleno de sandía cortada en cubos rojos. Gracias, Sanji-kun. Ella sonrió, haciéndolo sonrojar de nuevo. De nada. No queriendo causar un poco de incomodidad ya que en realidad no sabía qué decir, decidió comenzar con un tema que los dos tenían en común. Escuché de Luffy que solías trabajar en Baratie, ¿verdad? Sanji se sorprendió, pero sus ojos expuestos brillaron cuando ella lo mencionó. ¿Sí? ¿Has estado allí antes, Naru-san? Incluso antes de que ella respondiera, él ya sabía la respuesta, pero para su sorpresa, ella negó con la cabeza. Escuché sobre eso, pero aún no he estado allí. ¿Eh? ¿Ella no había estado allí? Entonces, ¿quién era la persona que conoció hace años? Sanji estaba confundido. Cuando tenía 12 años, el Baratie ya había estado abierto durante al menos 2 años. Todavía no era bueno cocinando, así que estaba a cargo de saludar a los clientes y llevarlos a sus asientos. Y uno de ellos era una chica mayor que probablemente era un par de años mayor que él. Para el Sanji de 12 años que estaba pasando por la pubertad, esa niña mayor era la niña más hermosa que jamás había visto, principalmente por su sonrisa y lo amable que era con él. La recordaba más por las marcas de nacimiento únicas que tenía en la cara que le recordaban a un gato. También le dijo su nombre. Naruto. Sanji recordaba ese día como si fuera ayer. Pero si la persona misma negaba haber estado allí antes, entonces también negaba haberlo conocido. Quizás se olvidó. Si ese fuera el caso, Sanji estaría decepcionado. Naru, por supuesto, notó la evidente mirada abatida en su rostro y se preguntó qué dijo ella para que se pusiera así. ¿Pasa algo, Sanji-kun? Sanji parecía nervioso. No, es solo que, ¿estás seguro de que no has estado allí tal vez una vez cuando tenías 15 o 16 años? Dejé East Blue cuando tenía 12 años y comencé a vivir en el Nuevo Mundo cuando tenía 16. Para entonces, estaba empezando a estar ocupado con Uzu. Ella dijo. Ya veo. Entonces tal vez estaba equivocado entonces. ¿La confundió con otra persona? A estas alturas, Naru ya había descubierto algo basado solo en su comportamiento y palabras. ¿Conociste a alguien que se pareciera a mí? Sanji luego le explicó su encuentro con ella hace 9 años. Una vez que terminó, en lugar de parecer que acababa de recordar algo, ella se rió entretenida. En respuesta, se sonrojó de vergüenza. Sanji-kun, parece que fui allí después de todo.
dijo ella con una sonrisa burlona. Él estaba confundido. Pero tú dijiste. Oh, mi clon. Esta vez, estaba estupefacto. ¿Tu clon? En lugar de explicárselo, simplemente convocó a un par de clones, sorprendiendo al joven. ¿Esto, una habilidad de clonación? Sí. Puedo hacer clones de mí mismo y la mayoría de ellos se usan para recopilar información. El que conociste hace 9 años debería ser uno de mis clones en East Blue. Asombrado, preguntó. Pero, ¿no sospecharían las personas cuando vieran a varias personas que se parecen? En ese momento, sus clones usaron Enge para cambiar su apariencia, lo que impresionó más a Sanji. Por supuesto. Transformación. Hacer que sus clones fueran otra persona, era un plan perfecto para espiar. Y como ella dijo, perfecto para recopilar información. Naru-san, eres una dama increíble. Si bien sabía que Naru no comía ninguna fruta del diablo, todavía estaba impresionado de que una sola persona pudiera usar muchos poderes y habilidades. Recordó la aterradora batalla entre ella y la serpiente marina inmediatamente. Cuando se transformó en un Seaking, quedó más que impresionado. También había visto el raro video de ella en Marineford, gracias a Ivankov. Like Agodes fue su primera impresión al ver el clip. Brillando con luz dorada, nadie estaría en desacuerdo con él por decir que Naru parecía una diosa. Como la diosa del sol que descendió del cielo solo para salvar tantas vidas miserables. No era solo su opinión sesgada porque muchas personas también pensaban que ella era un ser muy benévolo por salvar a tanta gente de los males como los nobles mundiales. Pero cuando mostró un poder tan aterrador para atacar a Mer y Geoise, de repente se convirtió en una diosa de la destrucción, o tal vez, una demonio para aquellos que la temían. Para Sanji, no importaba si ella era una diosa o una demonio, de todos modos era asombrosa. Sanji, que parecía impresionado y fascinado por ella, de repente se puso triste cuando pensó en cómo la persona que admiraba ni siquiera lo recordaba. Clon o no, todavía se conocieron. Como si conociera sus pensamientos internos, Naru lo consoló. Lamento no poder recordarte, Sanji-kun. Pero en el lado positivo, podemos llegar a conocernos aún mejor a partir de ahora. Con sus palabras, su tristeza desapareció instantáneamente mientras él le sonreía. Naru-san. Te amo. Naru solo se rió, ya que sabía que Sanji era un hombre que amaba a las mujeres. En ese momento, Naru lo acompañó mientras preparaba la comida para los demás. Y así, una nueva amistad floreció. Fin del capítulo 25. Bueno gente, está aquí el video, espero que le haya gustado. Por favor suscríbete al canal, comparte para que más gente pueda disfrutar de esta teoría y los vemos en el próximo video.